Hola, soy Hugo Aguilera. Voy a hablar del capítulo 4 de Adam Smith, de la historia del libro de la historia del pensamiento, de la historia de la evolución del pensamiento económico. Ok, Adam Smith fue un importante filósofo economista de su época, fue uno de los más importantes. Él fue el quien escribió el libro Wealth of Nations. Adam Smith fue un académico, impartía clases de ciencias sociales enfocándose más en la filosofía moral. Adam Smith era multidisciplinar, o sea, no solo se enfocaba, por ejemplo, en pensar acerca de la economía, también pensaba en otras áreas, por ejemplo, pues las ciencias sociales. Esto era algo muy clásico de los autores de su época, por ejemplo, Albert Einstein también aportó ideas acerca de la economía, no solo se enfocó en la física. Entonces, esto lo llevó a relacionar ideas, por ejemplo, las leyes de la economía tiene leyes, así como las ciencias naturales también tienen leyes. Y si se hace un estudio científico de manera rigurosa, se podrían encontrar todas estas leyes. Y estos estudios lo llevaron a encontrar la armonía entre el interés personal y el beneficio de la sociedad. Smith, para poder llevar a cabo un correcto pensamiento y aportaciones a la política económica, él usó tanto la economía normativa como la ciencia de la economía. La economía normativa pues es lo que debe ser y la ciencia de la economía es lo que es. Smith compartió ciertas ideas con los mercantilistas, por ejemplo, pues una idea fue la de las leyes. Si se hace un estudio riguroso científico, se podían encontrar leyes que rigen a la economía. Pero también no, o sea, tuvo similitud, pero también se alejó mucho de lo que es el mercantilismo. Por ejemplo, pues lo más importante fue que Smith decía, bueno, los mercantilistas decían que para que una nación en el comercio exterior tuviera éxito, el otro debía fracasar, para que una nación tuviera ganancias, la otra debía tener pérdidas. Y Smith dijo, no, esto no es cierto, los dos pueden salir beneficiados. Otra cosa que también fue diferente de los mercantilistas es que Smith decía que para que la economía tenga un correcto funcionamiento, el Estado no debe intervenir. De esto fue una de sus ideas más importantes de la economía, la mano libre. Y la mano libre pues es que el Estado no debe intervenir, pero dijo tampoco, o sea, fue un importante pensador porque también dijo, no es cierto, o sea, esto tiene límites, la mano invisible no debe ser ilimitada, pues el Estado debe intervenir en ciertas cosas, por ejemplo, la educación. Después de esto, pues Smith hizo varias teorías del precio relativo, el cual hizo muchas teorías, pero muchas tuvieron incoherencias y eran muy confusas. No hizo un completo estudio del precio relativo. No dicen que no le dio mucha importancia. El libro menciona que no se le dio mucha importancia, Smith no le dio mucha importancia o tal cosa. Este, y otra cosa que Smith tenía, otra aportación que Smith dio muy importante es la acumulación de capital. Él mencionaba que para que una nación se desarrolle económicamente, también debe haber un desarrollo en el capital. El capital es comprar más trabajo. Y para poder comprar más trabajo, esto para que haya una mejor división del trabajo, porque también fue una aportación que él hizo. Más división de trabajo, debe haber más capital, y el capital significa ahorro e inversión. Y entre más capital haya, debe haber una mayor inversión. Y de esta manera, más capital, hay más trabajo, más división, más producción. Y por último, este Smith expuso tres teorías de la tasa de interés, es lo último que menciona el libro, las tasas de interés. Y Smith menciona que la tasa de interés en general va a disminuir en un futuro. Esto debido a la competencia de mercado, a la competencia de inversión y a la competencia de trabajo. Esto fue toda la presentación del capítulo 4. Ya me pasé por un minuto. Y pues mi conclusión es que todas las ideas que Smith aportó, perdón, la mano invisible y mi reflexión. Ya existían desde hace mucho tiempo antes, o sea, ya fueron pensadas por muchos autores desde antes de Cristo, como hemos visto en capítulos pasados. Pero lo que Smith logró hacer es unir todas estas ideas
Tal vez en algunas teorías falló, por ejemplo, los precios, el valor del bien, todo eso tuvo ciertas incoherencias, pero ayudó a futuros autores a completar esas ideas. Fue un importante, fue una importante base. También muchas de sus ideas como la banda invisible, el comercio exterior, pues son muy importantes, yo creo, porque para mí son las ideas más importantes, porque es lo que a día de hoy se sigue usando, son los pensamientos que a día de hoy se siguen usando y se siguen poniendo en práctica día a día con el comercio exterior, la banda invisible, el mercado. Ahorita pues ya evolucionó lo del mercado, ¿no? Porque pues interviene, pero no mucho. Bueno, fue una importante base de sus ideas para poder llegar a lo que es hoy la economía. Y esto fue mi presentación del capítulo 4.